Bien, buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar hablando sobre las capacidades coordinativas. Sí, vamos a ver aspectos generales sobre las capacidades coordinativas. No, la idea no es involucrarse demasiado sobre cada una de ellas o su entrenamiento, sino más bien es ver cosas generales, ¿sí? Entender a nivel, por ejemplo, del sistema muscular y neuromuscular, cómo se manifiesta las capacidades coordinativas, ¿sí? Eh, de qué forma podemos verlas o aproximadamente una forma de entrenarlas, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a ver son los contenidos que vamos a ver, ¿sí? Que son las generalidades de las capacidades coordinativas. Y bueno, luego en otra presentación veremos las generalidades de las capacidades condicionales, ¿sí? Y las variables del entrenamiento. Por concepto, las capacidades coordinativas es la habilidad que tiene la persona para resolver diferentes tareas motrices, ¿sí? Eh, Esto quiere decir que no solamente la capacidad coordinativa es una manifestación de un gesto específico, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un movimiento aislado, sino que las capacidades coordinativas van mucho más allá de eso y se manifiestan en movimientos globales, como puede ser un gesto deportivo de cualquier deporte, de fútbol, básquetbol, rugby, hockey, ¿sí? Lo que plantea Platonov es que estas habilidades para resolver esas tareas motoras deben ser de forma rápida, exacta, racional y económica, ¿sí? Una persona que pueda resolver una situación deportiva de una forma más rápida, de una forma más precisa, ¿sí? Va a ser un deportista más coordinado que alguien que esto lo resuelve de forma más lenta o de forma menos precisa, ¿sí? Cuando se habla de la economía, se habla de la economía del movimiento, ¿sí? Nosotros hablamos que para movernos siempre se realiza un gasto energético que, por ejemplo, una persona que es muy coordinada, eh, por ejemplo, la gimnasia artística, ¿sí? Son personas que son muy coordinadas porque manejan mucha cantidad de gestos y movimientos que requiere el deporte y, y la economía de movimiento hace referencia al gasto energético que se hace durante un movimiento, ¿sí? Imagínense que nosotros, por ejemplo, por tener una restricción de movimiento, ¿sí? Por tener un acortamiento muscular, cada vez que vayamos a movernos, es ese músculo, por ejemplo, el isquiotibial, que es un músculo que es bastante común de que las personas lo tengan acortados por estar todo el tiempo sentados y no utilizarlo, cada vez que se exige a ese músculo a que se contraiga, se va a utilizar mucho más energía de que si ese músculo está de una forma entrenada, ¿sí? Y por otro lado, Hertz es otro autor que, que hace un poquito más de referencia a los procesos de control y de regulación de movimiento. Eso hace referencia a todos los procesos que surgen a nivel del sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Cómo ocurren las emisiones de información y las recepciones de información del ambiente para generar movimientos, ¿sí? Bien, entonces como hablamos un poquito recién, tenemos que existen dos elementos básicos para considerar y entender las capacidades coordinativas, ¿sí? Como vemos acá tenemos la piel, aquí tenemos el músculo, ¿sí? Lo que la piel hace, ¿sí? La piel es un receptor de información, por ejemplo, información táctil, ¿sí? Se encuentran los nervios periféricos que están, digamos, de una forma conectados a la piel y lo que hacen es recibir información y a través del nervio aferente, que es el nervio que lleva la información al sistema nervioso, en este caso hacia la médula, ¿sí? Hace contacto a través
de otros tipos de neurona que están dentro de la médula espinal y generan una respuesta por el nervio eferente que realiza una contracción muscular, por ejemplo, para hacer una acción. Imagínense que nosotros tocamos una hornalla caliente y lo que sucede es que la piel recibe la información a través de los nervios, se genera la respuesta y a través de una contracción, en este caso involuntaria, ¿sí? Rápidamente sacaríamos la mano, porque si no nos quemaríamos. Entonces la información aferente es la información entrante, ¿sí? Lo que aquí se destaca es la acción de los analizadores o canales sensoriales. Nosotros podemos recibir información por el canal óptico, ¿sí? Por la vista, por el canal acústico a través del audio y de los sonidos, a través de la piel, ¿sí? Todo lo que es el tacto, y el sinestésico y vestibular, ¿sí? Este es un órgano que está ubicado a la altura de los oídos, de la oreja, ¿sí? Que perciben, por ejemplo, la presión del ambiente y la posición en que nos encontramos, ¿sí? Si nuestro cuerpo está en forma vertical o forma horizontal, eso lo recibe los canales sensoriales sinestésico y vestibular. Y luego la información eferente es la saliente, ¿sí? Conforme a las diferentes exigencias, ¿sí? En relación al volumen y cantidad de grupos musculares necesarios para una acción, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dimos el ejemplo de que nos habíamos quemado y que la piel recibió a través del tacto una información y quitamos el dedo rápidamente. La cantidad de músculos que se contraen para realizar esa acción es bastante poco, pero imagínense que una jugadora de hockey que a través del nervio óptico y a través de la vista recibe información de que una pelota, por ejemplo, cambió de lado y tiene que rápidamente cambiar su posición y hacer, por ejemplo, un giro de 180 grados para cambiar de dirección porque se estaba dirigiendo hacia un lado. Entonces, ahí la cantidad de músculos y grupos musculares necesarios para esa acción es mucho más grande que sacar un dedo, por ejemplo, cuando nos estamos quemando. Entonces, ahí se diferencia lo que es la motricidad fina, todos movimientos que son pequeños y de pocos grupos musculares, y después la coordinación gruesa, que son movimientos mucho más globales, de mayor cantidad de grupos musculares. Bien, las capacidades coordinativas engloban una cantidad de procesos, ¿sí? Por ejemplo, como hablamos hoy, que Hertz, el autor, mencionaba, de regulación y control de movimiento, ¿sí? Aquí tenemos el cerebro y está bueno entender que el cerebro tiene diferentes áreas, ¿sí? Que reciben la información del exterior y que se encargan de, por ejemplo, ejecutar al final hacia el sistema muscular para realizar movimientos, ¿sí? El área, por ejemplo, el área premotora, que está en la parte frontal del cerebro, se encarga de generar todo lo que es los movimientos, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos el área del sabor, que es cuando nosotros ingerimos alimentos, esta área se ve activada, ¿sí? Para reconocer los sabores. Después el área visual, la corteza visual y todas esas áreas que se encargan cada parte de ellas, y al final toda esa información que se recibe por las diferentes áreas se genera una emisión de información y a través de la médula espinal, ¿sí? En la columna vertebral, se envía esa información para que los nervios periféricos realicen su envío de información hacia el tejido muscular, y lo que se ve al final es una contracción muscular que genera movimiento. ¿Cuál es la importancia de la coordinación? La coordinación, la relevancia del trabajo de las capacidades coordinativas, ¿sí? O sea, las capacidades coordinativas, como vamos a ver ahora, hay varias, no es una sola, pero surge de la necesidad de desarrollar múltiples movimientos, ¿sí?
muchas veces se ve en videos de Instagram o de redes sociales que la coordinación se entrena solamente haciendo un gesto o un movimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos ejercicios en la escalera, que se le llama la escalera de coordinación, ¿sí? Se ve que, por ejemplo, una persona realiza un gesto de abrir y cerrar las piernas y eso repetidas veces. Imagínense que para que realmente eso sea un ejercicio coordinativo, debería ser un desafío para la persona, ¿sí? Una vez que la persona lo hizo 2 o 3 veces y pasó por esa escalerita abriendo y cerrando las piernas, ya ese movimiento ya prácticamente está incorporado en su sistema autónomo. Entonces ya deja de ser coordinación, ¿sí? La importancia de la coordinación es entender que para desarrollarla lo que se debe hacer es desafiar al sistema nervioso para generar nuevos movimientos, ¿sí? La escalerita, más que de coordinación, es de agilidad, porque lo que estamos haciendo en la escalerita es realizar movimientos que ya los tenemos automatizados. Entonces, coordinación es otra cosa, ¿sí? Eh, Sin duda que independientemente de la actividad deportiva que una persona realice, ¿sí? O actividad física, cuando nosotros nos desarrollamos, ¿sí? En la edad, más que nada en la niñez y la pubertad, cuando nos desarrollamos a los 12, 13, 14 años, es muy importante el desarrollo de la coordinación, ya que muchos procesos neuronales, ¿sí? Y cambios a nivel físico se están generando y, y estimular la coordinación genera que luego en la etapa adulta tengamos una persona que pueda resolver mayor cantidad de problemas, ya sean motrices o otro tipo de problemas que refieren al movimiento, ¿sí? Obviamente que la coordinación se entrena para aprender movimientos y poder automatizarlos, pero no quiere decir que dejemos de entrenarla por esta cuestión. Nuestra idea es automatizar una gran cantidad de movimientos para poder resolver tareas motoras, ¿sí? Puede ser en una situación deportiva o en otra situación, pero de manera eficaz, ¿sí? Y así seguir aprendiendo diferentes tipos de movimientos. Bien, aquí tenemos algunos fundamentos y formas de manifestación de las capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas también se utiliza como sinónimo de la agilidad, ¿sí? Pero si hay una pequeña diferencia es que la agilidad puede ser movimientos que ya están planeados y planificados para realizar y que la persona ya lo sabe hacer, y las capacidades coordinativas se manifiestan un poquito más en movimientos que la persona todavía está elaborando, ¿sí? A través de su sistema nervioso y necesita generar gestos para resolver problemas. ¿En qué se basan estas capacidades coordinativas y la agilidad? En factores de rendimiento físico, ¿sí? Por ejemplo, para realizar cualquier tipo de movimiento necesitamos, por ejemplo, de la capacidad de fuerza, ¿sí? Si nosotros no tenemos fuerza para el movimiento, la capacidad coordinativa se va a ver, repercutida, se va a ver empeorada, digamos, en alguna forma, ¿sí? Se basa en el repertorio de movimientos, ¿sí? Nosotros podemos manifestar una gran cantidad de movimientos que todas las capacidades cognitivas y la agilidad van a estar manifestados en el movimiento en global, ¿sí? Como decíamos hoy, la coordinación no se ve en un gesto específico, sino en gestos más generales. Y la capacidad de análisis. Y cómo se manifiestan en dominios de acciones motoras, ¿sí? Cuando vemos que un niño o un adolescente o un adulto joven vemos que realiza, por ejemplo, un gesto con una pelota de una forma espectacular, ¿sí? Decimos que él domina esa acción motora. Y mayor capacidad de rendimiento motor, ¿sí? Como decíamos hoy, cuando nosotros
energéticamente no perdemos energía por tener o restricciones o faltas de automatismos de movimiento, ¿sí? La capacidad de rendimiento se ve aumentada, ya que podemos utilizar mayor energía para el movimiento que realmente nos interesa realizar. Bien, algunos aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Es que a edades tempranas el córtex cerebral se encuentra en un estado de alta plasticidad. Esto quiere decir que está generando mucha cantidad de conexiones neuronales, ¿sí? Lo que permite un desarrollo de las capacidades cognitivas mucho más sensible, ¿sí? Pero igual es importante entender que nunca es tarde para entrenar, ¿sí? Las capacidades coordinativas. Una persona de 70 años perfectamente puede entrenar obviamente que a su nivel la capacidad, ¿sí? Las capacidades coordinativas tienen un desarrollo marcado casi exclusivamente en la fase prepuberal, como hablábamos hoy, entre los 6 y los 12 años, antes de entrar en la pubertad, es la edad en donde esa plasticidad del cerebro está en su mejor etapa para su entrenamiento. El entrenamiento de la coordinación debe ser organizado y desarrollado con un enfoque multilateral y polivalente, ¿sí? Multilaterales porque se debe realizar todo tipo de movimientos y no, por ejemplo, solo con un lado del cuerpo o un solo lado con el otro, sino que debemos utilizar todo el cuerpo, ya sea mano derecha, mano izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, giros hacia un lado, hacia el otro. En general, el nivel de las capacidades coordinativas es proporcional al número de situaciones en las que el individuo se ha encontrado, ¿sí? Cualquier situación que nosotros debamos resolver o interpretar para ejecutar un movimiento, ¿sí? Ahí la capacidad coordinativa se va a ver manifestada. El desarrollo de la capacidad de la coordinación permite operacionalizar el proceso de aprendizaje motor que tendrá su secuencia en el entrenamiento de la técnica, ¿sí? Si nosotros, como hablábamos por aquí, entre la edad de los 6 y 12 años, que los niños aún todavía no se especializan en algún deporte, generamos una gran cantidad de movimientos y actividades motrices en esta edad. Después, cuando el niño entre en algún deporte o en alguna disciplina, el entrenamiento de la técnica se va a hacer mucho más fácil porque el niño ya se encuentra con una base, ¿sí? con una gran cantidad de gestos motrices que después aprender cualquier tipo de técnica deportiva se le va a realizar mucho más fácil. Bien, ¿cuáles son las capacidades coordinativas? Aquí la idea es solamente presentarlas y no desarrollar cada una de ellas y ver cómo se entrena, sino más bien entenderlas y conocer cuáles son, ¿sí? Las capacidades son la orientación, acoplamiento, diferenciación, equilibrio, ritmo, reacción y adaptación. Si ustedes observan la primera letra de cada palabra, se genera una analogía que es oaderra, ¿sí? Si se acuerdan de esa palabra, oaderra, pueden por la primera palabra, por la primera letra, acordarse de todas las capacidades coordinativas, ¿sí? Oaderra, orientación, acoplamiento, diferenciación, equilibrio, ritmo, reacción y adaptación. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes movimientos globales, ¿sí? De diferentes disciplinas y deportes que muchas de estas capacidades coordinativas se ven manifestadas en el movimiento. Por ejemplo, aquí en una situación de split, esta jugadora de hockey está realizando a su vez de todas las contracciones musculares que requiere hacer este gesto de nivel inferior, tiene que realizar una rotación de tronco, ¿sí? Para efectuar este golpe. Eso requiere de un control motor muy elevado y a su vez tener precisión, ¿sí? Para que la bocha vaya al lugar donde quiera la jugadora. Y así podríamos analizar cada tipo de gesto deportivo y disciplinas.
Bueno, les dejo un saludo y cualquier duda pueden consultarme. Abrazo.